Siempre he pensado que conocía a María mejor que nadie. Vivimos juntos durante 20 años, criamos a 2 hijos maravillosos, vivimos momentos alegres y momentos difíciles. A mis ojos, no solo era mi mujer, sino también mi mejor amiga, la persona que siempre está a mi lado, que no tiene secretos. O al menos eso creía yo. Todo empezó una típica tarde de invierno. Llegué a casa después del trabajo. Sentí el aroma de las tartas recién horneadas en la puerta y oí a María tararear para sí misma una vieja melodía. Era nuestra vida cotidiana, cálida, familiar, casi perfecta. Pero aquella tarde había algo raro en sus ojos. Pensé que estaba pensando en algo importante, pero cuando le pregunté, se limitó a sonreír y a decir que todo iba bien. María era una maestra en ocultar sus emociones cuando quería. Unos días después, la encontré en su estudio, mirando viejas fotografías. Parecía pensativa, incluso un poco triste. Entre las fotos, me fijé en una que no había visto nunca. En ella, María era muy joven, pero no estaba sola. A su lado había un hombre que no reconocí. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener la calma. Se estremeció, como si la hubiera asustado, y escondió rápidamente la foto. Nadie, respondió ella, sonriendo un poco nerviosa. Solo un viejo conocido. Ese fue el momento en que algo cambió en mí. Empecé a fijarme en detalles que antes había ignorado, como a veces cambiaba de tema demasiado rápido cuando hablábamos de su pasado, como guardaba una vieja caja de cartas lejos de mí, como una vez susurró en sueños un nombre que yo no conocía. 20 años de matrimonio, y de repente sientes como si un extraño estuviera a tu lado. ¿Has dudado alguna vez de saberlo todo sobre la persona más cercana a ti? Estos pensamientos me corroían, pero tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de lo que podría descubrir. Pero el verdadero golpe llegó por accidente. En nuestro aniversario, decidí darle una sorpresa a María. Buscaba en su armario su broche favorito, que combinaría a la perfección con el vestido que le había regalado. Pero no encontré lo que buscaba. En el fondo de la caja había un viejo diario, escondido entre los papeles. Su cubierta agrietada mostraba que había visto muchas cosas. Aunque dudé, no pude resistirme. Al abrirlo, me sumergí en el pasado de María, que resultó ser completamente diferente de lo que había imaginado. Las grabaciones estaban llenas de dolor, recuerdos de acontecimientos de los que yo no tenía ni idea. Su relación con el hombre cuyo rostro había visto en la fotografía, sus miedos, sus sacrificios, todo ello me conmocionó. Pero lo más difícil fue averiguar por qué lo ocultaba. Estaba sentado en nuestro dormitorio, sosteniendo el diario que me revelaba a una María completamente distinta. Las páginas me hablaban de su pasado, que nunca había salido a relucir en nuestras conversaciones. Sus discos empezaban con palabras amables y luminosas sobre su juventud. Escribía sobre sus sueños, sus primeros pasos hacia la independencia, sus planes para la vida. Pero luego el tono cambió. Aparecieron líneas llenas de miedo, dolor y desesperación. Una entrada me hizo agarrar el diario con tanta fuerza que los dedos se me pusieron blancos. Le amaba como nunca había amado a nadie. Pero el amor resultó ser una trampa. Me arrebató mi libertad, mi fe en las personas y una parte de mi alma que nunca recuperaré. Leí estas palabras una y otra vez, tratando de imaginar cómo María podía haber sobrevivido a todo esto. Estaba escribiendo sobre un hombre que una vez lo había sido todo para ella, pero que se había convertido en alguien que la controlaba, privándola del derecho a ser su propia persona. No mencionaba su nombre, pero las descripciones dejaban claro que había dejado una profunda cicatriz en su vida. Cuanto más leía, más extraño me sentía en mi propio matrimonio. Resultó que, antes de conocernos, se había visto obligada a esconderse. Aquel hombre la había estado acosando incluso después de la ruptura, y solo cuando se mudó a otra ciudad consiguió encontrar una relativa paz. En una de las últimas páginas, encontré notas hechas después de conocernos. Me ha ayudado. Él no lo sabe, pero cada vez que me mira con sus ojos bondadosos, creo que el mundo puede ser seguro.
No se lo he dicho porque temo que me mire de otra manera. Pero, ¿cuánto tiempo podré guardármelo para mí? Se me partía el corazón. Estaba enfadada, confusa y llena de compasión al mismo tiempo. ¿Por qué no confiaba en mí? Creía que lo compartíamos todo. Pero ahora me daba cuenta de lo profundas que pueden ser las heridas que una persona puede ocultar incluso a sus seres más cercanos. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. El diario yacía a mi lado, como si el peso de todo por lo que había pasado María irradiara de él. ¿Sabes lo que es descubrir que la persona que más quieres lleva toda la vida arrastrando un dolor que ni siquiera sabías que existía? A la mañana siguiente decidí hablar con María. Quería saber toda la verdad, aunque eso significara destruir nuestra idea de un matrimonio perfecto. María, empecé cuando se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. He encontrado tu diario. Su rostro se volvió blanco y se detuvo, sosteniendo una taza de café entre las manos. ¿Lo has leído?, preguntó, apenas audible. Asentí con la cabeza. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Bajó la mirada y vi que le brillaban las lágrimas. Porque tenía miedo, respondió ella, conteniendo a duras penas sus emociones. Tenía miedo de que no lo entendieras, que cambiaría todo entre nosotros. Hablamos largo rato. Me contó lo difícil que le resultaba volver a confiar después de que una vez la confianza se convirtiera en dolor para ella. Cómo intentaba proteger nuestro matrimonio de las sombras de su pasado. Ese día vi a María de otra manera, no débil, sino increíblemente fuerte. Había pasado por un infierno y era capaz de aprender a amar de nuevo. Pero yo también he cambiado. Me di cuenta de que el verdadero amor es aceptar a una persona con todas sus heridas, aunque no puedan curarse del todo. Tras revelarse el pasado de María, nuestras vidas parecieron tomar un nuevo rumbo. Sus ojos, antes llenos de un dolor indescriptible, irradiaban ahora confianza. También me sentía más atento a ella, más consciente del valor de la confianza que estábamos construyendo desde cero. Un día decidimos renovar nuestros votos matrimoniales. No fue algo simbólico. Fue un momento en el que nos prometimos mutuamente ser honestos, abiertos y fuertes incluso ante lo que pudiera doler. Elegimos una pequeña iglesia en el campo, donde habíamos pasado uno de nuestros primeros viajes. María llevaba un sencillo vestido blanco, que recordaba al que lució el día de nuestra boda. La cogí de la mano, sintiendo que nuestro pasado y nuestro presente se fundían en uno solo. Te prometo que estaré a tu lado todos los días, le dije mirándola a los ojos, y no dejaré que vuelvas a sentirte sola. Sonrió, y en sus ojos vi algo nuevo. No era solo amor, sino también confianza que surgía del dolor y la aceptación. Prometo ser sincera con usted, respondió ella, y no volver a ocultar lo que realmente hay en mi corazón. Era la promesa más sincera y valiosa que jamás había oído. Cuando miro hacia atrás, me parece que María y yo empezamos a vivir de una forma completamente nueva después de descubrir su pasado. No fue solo un paso adelante, fue un salto a una nueva dimensión de nuestras vidas. Y aunque la mayoría de la gente a nuestro alrededor no era consciente de este cambio, ambos lo sentíamos en cada pequeña cosa, cada mirada, cada palabra. Una mañana de primavera, cuando nuestra casa estaba bañada por el sol, me desperté con el olor a café recién hecho. María estaba junto a la ventana. Su silueta se fundía con la suave luz. Llevaba una sonrisa en la cara que pocas veces había visto antes. ¿En qué estás pensando?, pregunté acercándome. Se dio la vuelta y contestó: sobre lo bueno que es estar aquí, en casa. Estas palabras me llegaron al corazón. Su concepto de hogar era diferente ahora. No es solo un lugar donde vivimos. Es un espacio donde ya no se esconde del pasado, donde construimos algo nuevo juntos. Ese mismo día, mientras conversábamos durante el almuerzo, empezamos a hablar de nuestra familia. Los niños ya habían crecido, cada uno estaba construyendo su propia vida, pero seguían formando parte de nuestro pequeño mundo. Recordábamos cómo jugaban en el jardín, cómo iban al colegio por primera vez y cómo siempre me preguntaban por qué miraba a su madre como si la viera por primera vez. Se han puesto muy guapas, ¿verdad?, dijo María.
sonriendo. Lo han hecho con firme, pero siguen volviendo a casa. Eso significa que lo hemos hecho todo bien. María y yo tuvimos la idea de hacer algo especial para ellos. Decidimos plantar algunos árboles en nuestro jardín. Iban a convertirse en un símbolo de nuestra familia. Las raíces que siempre nos mantienen unidos y las ramas que se elevan hacia el cielo, reflejando nuestros sueños. El fin de semana que vinieron a visitarnos los niños, les contamos nuestra idea. Al principio se rieron, pero luego vi un brillo en sus ojos. Realmente les gustaba. Fuimos al mercado a elegir plantones. María se detuvo cerca de los manzanos y los miró durante largo rato, como si intentara encontrar el que más nos convenía. «Este es un árbol de poder», dijo tocando uno de ellos. Cuando volvimos a casa, empezó la parte más interesante: plantar. María se recogió el pelo en una coleta, se puso guantes y cogió la pala con tanto entusiasmo que hasta nuestro hijo hizo una broma. «Mamá, ¿estás pensando en montar una granja?». Se reía con nosotros, pero había algo especial en su movimiento. Estaba poniendo algo más que trabajo en este árbol. Estaba poniendo esperanza en él. Cuando el primer árbol ya estaba en el suelo, todos nos detuvimos a admirarlo. Nuestro hijo menor preguntó: «¿Qué quiere que recordemos cuando lo veamos?». María se lo pensó un rato y luego contestó: «Para que siempre sepas que, estés donde estés, siempre tendrás un lugar donde te quieran». Estas palabras dejaron una marca en mi corazón. Después de plantar los árboles, cenamos juntos en el jardín. Era una cálida tarde de primavera. El aire olía a tierra y flores, y había risas y conversaciones por todas partes. Mirando a María, me di cuenta de lo importante que había sido pasar por todo esto para llegar hasta aquí. Ya no se escondía. Formaba parte de nuestra familia en el sentido más amplio de la palabra. Este día se ha convertido en uno de esos recuerdos que se quedan contigo para siempre. Un recuerdo de cómo no solo plantamos árboles, sino que también reforzamos nuestras raíces, nuestro amor y nuestra fe mutua. Pasó algún tiempo después del día en que plantamos los árboles. Nuestras vidas volvían a la armonía cotidiana y todo parecía en calma. Pero un incidente nos recordó una vez más que el pasado siempre encontrará la forma de dejar su huella. Era una mañana normal. María salió a pasear por el parque y yo decidí ordenar las cosas viejas del desván. Después de renovar el jardín y añadir algunos muebles nuevos, quedó claro que algunas de las cosas viejas ya no eran necesarias. Revisé cajas de documentos antiguos, juguetes infantiles y álbumes de fotos. De repente, entre los montones de papeles, encontré una carta. Su cubierta amarilla y agrietada y la letra irregular del sobre llamaron inmediatamente mi atención. Estaba dirigida a María. Dudé en abrirla, pero al final decidí que era ella quien debía decidir qué hacer con ella. Cuando María regresó, le enseñé lo que había encontrado. Se detuvo en el umbral de la habitación y vi cómo se le ponía la cara blanca. Sabía de quién era la carta incluso antes de abrirla. «Es de él», dijo en voz baja. Nos sentamos a la mesa y ella abrió lentamente el sobre. Le temblaban un poco las manos, pero sus ojos estaban decididos. La carta no contenía muchas palabras. El hombre que una vez le había roto la vida escribió que lo sentía. Pedía perdón por todo lo que había hecho. Escribió que se había dado cuenta de su error, pero que ya era demasiado tarde. La observé mientras leía. Sus ojos mezclaban emociones, rabia, dolor, tristeza y luego, sorprendentemente, algo parecido al alivio. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Puso la carta sobre la mesa y guardó silencio durante largo rato. «Solía pensar que nunca sería capaz de perdonarle», respondió finalmente. «Pero ahora no quiero guardar este dolor dentro de mí. El perdón no es para él, sino para mí». Cogió un mechero, salió al patio y quemó la carta. Nos quedamos uno junto al otro, viendo cómo las cenizas se elevaban en el aire y se las llevaba el viento. Era el final simbólico que había estado esperando. Aquella tarde nos sentamos en la terraza, cogidos de la mano en silencio. Podía sentirlo profundamente, que habían cambiado sus pensamientos. «Ya no tiene poder sobre mí», dijo en voz baja.
Este momento supuso un nuevo hito para nosotros. Una carta del pasado no solo no la destruyó, sino que le permitió encontrar la paz definitiva. Me di cuenta de que lo más importante en la vida es la capacidad de dejar ir. Dejar ir el dolor, el miedo, el resentimiento. Dejar ir lo que ya ha quedado atrás para hacer sitio a algo nuevo y hermoso. Aquella tarde, María sonrió con especial calidez. Era la sonrisa de una persona que por fin se había liberado de la carga que había llevado durante tantos años. Cuando por fin dejó atrás su pasado, María sintió que surgía una nueva fuerza. La misma mujer que había evitado hablar de su dolor durante años estaba ahora dispuesta a utilizar su experiencia para ayudar a los demás. Una tarde, sentada en el salón con una taza de té, María compartió de repente un pensamiento que, obviamente, llevaba mucho tiempo en su corazón. Durante muchos años tuve miedo de hablar de lo que me había pasado. Y ahora pienso en cuántas mujeres están pasando por lo mismo y no tienen a dónde ir. ¿Es justo? La miré y vi una nueva determinación en sus ojos. ¿Puedes cambiar algo?, respondí. Así nació la idea de crear un pequeño centro de apoyo para mujeres víctimas de la violencia. Al principio, parecía un sueño casi imposible. No teníamos ni mucho dinero ni amigos influyentes. Pero María tenía algo que no se puede comprar: un coraje increíble y fe en la importancia de su misión. Empezó poco a poco, con conversaciones telefónicas. En Internet encontró foros donde mujeres compartían sus dolorosas historias. Al principio, María se limitaba a escribirles, ofreciéndoles apoyo moral. Luego empezó a llamar a las que estaban de acuerdo, a hablar con ellas y a contarles su historia. Un día volvió de dar un paseo y vi una caja en sus manos. ¿Qué pasa?, pregunté. Son cartas que me han escrito mujeres. Me dan las gracias por escucharlas. Algunas incluso me cuentan cómo pudieron cambiar sus vidas. Abrió la caja y vi docenas de cartas escritas con distinta letra. Cada una de ellas expresaba gratitud y esperanza. Esto es solo el principio, dijo con una sonrisa. Poco a poco, su idea se convirtió en un proyecto real. Encontramos un pequeño local cercano que estaba disponible para alquilar. Era viejo y necesitaba reformas, pero ambos sabíamos que era el lugar adecuado para que naciera algo especial. Nuestros hijos vinieron a ayudarnos. Juntos pintamos las paredes, trajimos muebles de casa y los vecinos nos dieron sofás viejos. Cuando todo estuvo listo, María colgó un cartel en la puerta: el don del valor. El centro empezó a funcionar. Las mujeres que necesitaban ayuda venían aquí sabiendo que serían escuchadas y comprendidas. María pasaba horas con ellas, hablando, apoyándolas y ayudándolas a encontrar nuevas oportunidades. Un día vino a vernos una joven llamada Olena. Solo tenía 22 años, pero llevaba tal peso sobre los hombros que parecía haber vivido varias vidas. Se sentó frente a María, temerosa incluso de levantar la vista. «No sé qué hacer», dijo en voz baja. María le cogió la mano y le dijo lo que probablemente ella misma quería oír. «Eres más fuerte de lo que crees. Y voy a ayudarte a darte cuenta de ello». Todos vimos cómo esta chica estaba cambiando. Venía al centro todas las semanas, empezó a participar en reuniones de grupo e incluso a ayudar a los demás. Unos meses después, empezó un trabajo que encontró gracias al apoyo de María. El primer día que vino a vernos, tenía miedo incluso de mirar a los ojos. Ahora estaba segura de sí misma, sonriente y agradecida por su nueva oportunidad. María ha dicho más de una vez que momentos como este le dan fuerzas para seguir adelante. Un día, cuando estábamos sentados en el jardín bajo nuestros árboles, dijo: «Nunca pensé que sería capaz de encontrar tanta fuerza en mí misma. Pero, ¿sabes qué es lo más importante?». «¿Qué exactamente?», pregunté. «Cada mujer a la que ayudo me da a cambio una parte de su fuerza. Y ahora sé que todo lo que ha pasado ha merecido la pena si ayuda a cambiar la vida de los demás». Sus palabras sonaban tan convincentes que la admiré aún más. María se convirtió en una fuente de inspiración para mucha gente, una persona que demostró con su ejemplo que incluso del mayor dolor puede crecer algo hermoso.
Los años siguientes fueron un verdadero reto y una experiencia increíble para nosotras. María siguió desarrollando su centro de apoyo, que poco a poco se convirtió en un lugar donde todas las mujeres podían encontrar ayuda, lo que es más importante, fe en sí mismas. Cada día la veía cambiar. Sus pasos eran más seguros y su voz más decidida. Ya no evitaba su reflejo en el espejo, como solía hacer antes. Se aceptaba tal como era, con todas las dificultades y logros que había experimentado. Pero al mismo tiempo, no nos olvidamos de nuestra vida personal. Decidimos que había llegado el momento de cumplir uno de nuestros sueños más anhelados, hacer un viaje que llevábamos tanto tiempo posponiendo. María siempre quiso ver el océano. A menudo me contaba que, de niña, imaginaba una extensión infinita de agua, donde las olas susurraban sus secretos y el horizonte parecía inalcanzable. Aunque vivíamos lejos del mar, su sueño nunca se desvaneció. Empezamos a planear el viaje, buscando un lugar donde relajarnos y recargar las pilas. Cuando nuestros hijos se enteraron, decidieron hacernos un regalo y nos pagaron una semana en una casita de la costa. Cuando llegamos, María estaba de pie en la orilla, mirando las olas que rodaban por la arena. Se quitó los zapatos, pisó descalza la arena mojada y respiró profundamente el aire salado. «Es incluso mejor de lo que imaginaba», dijo sonriendo. Pasábamos los días paseando por la costa, escuchando el sonido de las olas y disfrutando de la sencillez de cada momento. Una tarde, sentados en la playa, María dijo: «Creo que el océano es la mejor metáfora de la vida. A veces es tormentoso, a veces es tranquilo, pero siempre es hermoso en su imprevisibilidad». Acepté. Fue el momento en que ambos nos dimos cuenta de lo lejos que habíamos llegado juntos. No solo éramos marido y mujer, sino también compañeros que se apoyaban mutuamente en los momentos más difíciles. Cuando volvimos a casa, nos sentíamos renovados. Este viaje fue para nosotros algo más que unas vacaciones. Fue una oportunidad de contemplar nuestras vidas desde una nueva perspectiva. María empezó a hacer realidad otro de sus sueños. Decidió escribir un libro. Era una recopilación de las historias que escuchaba de las mujeres de su centro, así como de su propio viaje hacia la libertad y la felicidad. La recuerdo sentada en su escritorio por las tardes, sumida en sus pensamientos. Reescribía y editaba el texto, y a veces se detenía para consultarme o leer un pasaje en voz alta. «¿Crees que esto puede ayudar a alguien?», preguntó mirándome. «Seguro que sí», le contesté. Cuando por fin el libro estuvo listo, lo envió a la editorial. Unos meses más tarde, recibió una carta confirmando que su obra sería publicada. Era otro triunfo, otra prueba de que incluso del más oscuro de los pasados puede surgir algo brillante. En la presentación del libro, estuvo rodeada de gente que vino a agradecerle su valentía e inspiración. Entre los invitados estaba Olena, la misma chica que solía tener miedo al contacto visual. Se acercó a María, la abrazó fuerte y le dijo: «Si no fuera por ti, no habría podido hacerlo». Estas palabras fueron la mejor recompensa para María. Esa noche, cuando llegamos a casa, me dijo: «Ahora siento que puedo hacer lo que quiera». Su confianza, su fe en sí misma, se convirtieron en parte integrante de nuestras vidas. Empezamos a planear nuevos proyectos, nuevos sueños, y eso nos hizo felices. María se dio cuenta de que el futuro no es algo lejano. Empieza hoy, en cada elección que hacemos, en cada paso que damos. El tiempo pasaba, pero yo sentía que cada nuevo día se convertía en algo especial para nosotras. María siguió trabajando en su centro, y cada semana que pasaba se convertía en un verdadero lugar de fuerza para muchas mujeres. Ya no se trataba de una simple iniciativa, sino de un movimiento. Nuestra casa también ha cambiado. Se llenó de la energía que traían las personas que acudían a nosotros en busca de apoyo o simplemente para compartir sus éxitos. Por las tardes, a menudo nos sentábamos en la mesa de la cocina a hablar de todo lo que había ocurrido durante el día. «¿Sabes?», dijo María una vez, cubriendo suavemente mi mano con la suya, «a veces pienso que hemos convertido nuestra casa en algo más que un lugar para nosotros dos». Sonreí.
Dejamos que sea un reflejo de nosotros. Un día, una mujer que antes tenía miedo incluso de salir de casa vino a vernos. Se llamaba Svetlana y llevaba mucho tiempo trabajando con María, devolviéndole la fe en la vida. Ahora apareció en la puerta con flores y algo envuelto en una tela. «Esto es para ti», dijo, entregándole el regalo. Desplegamos la tela y vimos una pequeña escultura de madera, 2 figuras de pie, una al lado de la otra, cogidas de la mano. «Lo corté», explicó Svetlana, bajando la mirada, «por ti y por María, porque fuisteis vosotras las que me disteis fuerzas para empezar de nuevo». Este momento fue tan conmovedor que casi se nos saltan las lágrimas a los dos. «Gracias», dijo María, abrazándola, «pero encontraste esta fuerza por ti misma. Nosotros solo te apoyamos». Esta escultura ocupaba ahora un lugar especial en nuestro salón. Nos recordaba hasta qué punto una persona puede influir en la vida de otra. Seguimos trabajando en nosotros mismos, en nuestros sueños y en lo que teníamos en común. Parecía que todo en nuestras vidas empezaba a formar un gran puzzle, con cada pieza en su sitio. María decidió que era hora de ampliar el centro. Encontramos un nuevo edificio, más grande y confortable, para acoger a más mujeres. Yo la ayudé con los trámites y las reformas, y nuestros hijos se sumaron a los preparativos. Tras la inauguración del centro renovado, María pronunció un discurso. Ante un auditorio de mujeres, voluntarios y periodistas, su voz se llenó de una confianza que no había tenido antes. «Este centro no es solo un lugar de ayuda», dijo, «es un espacio donde cada mujer puede encontrarse a sí misma, sus sueños y su fuerza. Y sé que juntos podemos cambiar más vidas de las que imaginamos». Tras el discurso, un grupo de chicas se acercó a María y se inscribió como voluntario. Dijeron que les inspiraba su ejemplo y que querían formar parte de este movimiento. De camino a casa aquella tarde, no pude evitar darme cuenta de lo mucho que había cambiado María. No solo era mi mujer, sino también un ejemplo para muchos. En casa, sentado junto a la chimenea, le pregunté, «María, ¿has pensado alguna vez que todo esto sería posible?» Sonrió, pensando un poco. «Para ser sincero, no. Pero ahora creo que todo es posible. Solo hay que estar dispuesto a pasar por dificultades, no perder la fe y permitirse soñar». Estas palabras se convirtieron en una nueva lección para mí. Seguimos construyendo nuestras vidas sin miedo al cambio y a los nuevos retos. Porque sabíamos que el cambio nos hace más fuertes. Los últimos años han sido una época de grandes cambios y descubrimientos para nosotros. María no solo cambió su vida, sino que también tocó el corazón de cientos de personas. Su centro de apoyo ha crecido hasta convertirse en un importante centro para quienes buscan la salvación y un nuevo comienzo. Ahora teníamos más tiempo libre, y decidimos dedicarlo a viajar, que llevábamos tanto tiempo posponiendo. Nuestro primer sueño juntos fue el océano, pero después tuvimos más deseos. María siempre decía que quería ver las montañas, y esta vez decidí hacer realidad su deseo. Viajamos a los Cárpatos, donde la naturaleza nos recibió con su majestuosidad. Nos alojamos en una pequeña cabaña de madera, donde por la mañana pudimos tomar café en la terraza, admirando la niebla que se extiende por los valles. Un día decidimos escalar uno de los picos. El camino no era fácil, pero cada paso parecía estar lleno de significado. Cuando por fin llegamos a la cima, tuvimos una vista imposible de describir con palabras. María, que estaba a mi lado, me cogió de la mano y me dijo, «Es el lugar perfecto para reflexionar sobre todo lo que hemos pasado». La miré y vi a una mujer que se había vuelto aún más fuerte, más segura de sí misma. Su sonrisa era ahora diferente, real, sin la sombra de dolor que antes se ocultaba tras ella. «¿Estás contenta?», le pregunté. Se volvió hacia mí y me contestó, «Más feliz de lo que jamás hubiera imaginado». Permanecimos allí durante mucho tiempo, disfrutando en silencio del momento. No era solo un viaje, era un símbolo de que habíamos superado todas las dificultades y conseguido encontrar nuestro lugar en este mundo. Cuando volvimos a casa, nos sumergimos de nuevo en la vida cotidiana, pero ahora llena de nuevos significados.
María seguía escribiendo. Su segundo libro, que contaba las historias de las mujeres del centro, se convirtió en un verdadero éxito. La invitaban a hablar en conferencias, en la televisión, incluso en el extranjero. Pero siempre volvía a casa, al pequeño mundo que habíamos construido juntas. Nuestros hijos también formaron parte de esta historia. Ayudaron a desarrollar el centro y aportaron sus ideas. Vi cómo se inspiraban en María, cómo su fuerza se transmitía a ellos. Una noche, mientras cenábamos juntos, nuestro hijo levantó la copa y dijo: «Por vosotros, mamá y papá, no solo sois los mejores padres, sino también un verdadero ejemplo de cómo pasar por todo y mantenerse fuerte». Estas palabras fueron el mejor regalo para nosotros. La vida continuaba y sabíamos que aún quedaban muchas incógnitas por resolver. Pero ahora no teníamos miedo del futuro. Aprendimos a apreciar cada momento, cada pequeña cosa. Porque son esas pequeñas cosas las que conforman la felicidad. Un día, sentados en la terraza de nuestro jardín, María dijo: «Ya no tengo miedo ni siquiera de los recuerdos más oscuros. Porque me ayudaron a darme cuenta de que soy más fuerte de lo que creía». La miré y respondí: «Siempre has sido fuerte. Ahora lo sabes». Nos reímos al ver florecer las flores de nuestro jardín. Los árboles que una vez plantamos han crecido grandes y fuertes. Eran un símbolo de nuestras vidas, de nuestras pruebas y tribulaciones. Nuestra historia continuó porque la verdadera felicidad no es un objetivo final. Es un viaje en el que aprendemos sobre nosotros mismos, nos apoyamos mutuamente y no tenemos miedo al cambio. María me tendió la mano y yo la cogí, como hacía muchos años. «Nos las arreglamos», dijo, «y seguiremos sobrellevándolo», respondí, «porque el amor, la fe y la fuerza son lo que nos ayuda a seguir siempre adelante. Nuestras vidas siguen adelante, llenas de pequeñas alegrías, de apoyo mutuo y de la tranquila felicidad que llega después de una tormenta. Hemos aprendido a apreciar no solo los momentos brillantes, sino también los que nos hicieron crecer, cambiar y hacernos más fuertes. Les agradezco sinceramente que hayan vivido esta historia conmigo. Si hay algún punto del texto que me haya planteado dudas o necesite aclaraciones, aceptaré con gratitud sus comentarios. Vuestras reflexiones me ayudan a ser mejor y a crear historias que realmente llegan al corazón. Si tienes tus propias experiencias o historias similares, me encantaría escucharlas en los comentarios. Al fin y al cabo, todas las historias son importantes y pueden inspirar a otros a encontrar fuerzas para seguir adelante. Gracias por su atención, sus amables palabras y su apoyo. Juntos estamos construyendo un espacio donde cada voz importa y cada historia merece ser escuchada. Hasta pronto.